Eran las 3:47 de la madrugada cuando el resplandor de una pantalla me sacó del sueño. Diego dormía a mi lado, ajeno a todo, con la respiración pausada de quien no tiene nada que ocultar. Su teléfono, apoyado sobre el velador, se iluminó con una notificación bancaria. No busqué espiar nada, pero la letra grande del aviso era imposible de ignorar. Un depósito de $34,000, transferido esa misma noche desde la cuenta personal de mi padre. Debajo, un segundo mensaje apareció casi de inmediato. Era de mi madre. Ya está hecho. Que no se entere de nada hasta el domingo. Aléjala de los papeles del negocio. Sentí que el aire se me congelaba en el pecho. Faltaban menos de 60 horas para mi boda y la persona que dormía junto a mí, el hombre con quien planeaba envejecer, guardaba un secreto que olía a traición desde la primera línea. Me llamo Renata Ibarra, tengo 31 años, y hasta esa madrugada creía que mi vida, por fin, había encontrado su lugar. Iba a casarme con Diego, mi pareja desde la universidad, en una ceremonia junto al lago que mis padres insistieron en pagar hasta el último detalle. Ellos eran Fernando y Cecilia, dueños de una constructora reconocida en toda la región, admirados por sus socios y envidiados por sus vecinos. Que de pronto se ofrecieran a costear una boda de ensueño para 250 invitados me pareció, en su momento, la prueba de que finalmente me aceptaban tal como era, lejos de la sombra que siempre proyectaron sobre mis decisiones. Pero algo venía cambiando en las últimas semanas. Diego, siempre tan tranquilo, se había vuelto esquivo, nervioso, aferrado a su celular como si contuviera su vida entera. Al mismo tiempo, sus deudas de tarjeta, de las que tanto se quejaba meses atrás, parecían haberse esfumado sin explicación, justo cuando mis padres comenzaron a tratarlo como si fuera el hijo que nunca tuvieron. Preferí pensar que eran los nervios normales antes de una boda. Nunca imaginé que, detrás de esas sonrisas y esos regalos generosos, se estaba armando una trampa diseñada para cerrarse el mismo día en que yo dijera sí, acepto. Con el teléfono todavía brillando frente a mí, no grité ni desperté a Diego. Algo instintivo se apoderó de mi cuerpo. Me levanté despacio, tomé mi abrigo, las llaves del auto y salí al frío de la noche sin hacer ruido. Adentro del vehículo, con las manos temblando sobre el volante, los mensajes seguían repitiendo en mi cabeza: aléjala de los papeles del negocio. Solo había una persona que podía explicarme qué significaba eso, alguien a quien mis padres me habían prohibido buscar desde hacía años. Mi tío Braulio, el hermano menor de mi padre, expulsado de la empresa familiar tras un conflicto legal del que nunca conocí los detalles completos. Marqué su número sabiendo que probablemente no contestaría a esa hora. Sonó 3 veces antes de que su voz, ronca y sorprendida, respondiera. Renata, ¿pasó algo? Apenas pude hablar entre el llanto. Le conté lo que había visto, el depósito, el mensaje, el miedo instalado en mi estómago. Hubo un silencio largo del otro lado, uno de esos silencios que solo existen cuando alguien ha esperado años para decir la verdad. Tenía la esperanza de que nunca tuvieras que enterarte así, dijo finalmente. La constructora de tu padre está quebrada. Llevan más de 1 año maquillando los números para ocultarlo ante los bancos. Y eso no es lo peor. Me explicó, con la calma forzada de quien ha repetido ese discurso mentalmente muchas veces, que mis padres habían usado un poder notarial que yo firmé apenas cumplí 22 años, cuando confiaba ciegamente en ellos, para acceder al fondo que mi abuela me había dejado en herencia. Llevaban meses retirando dinero de esa cuenta para cubrir préstamos fraudulentos a nombre de la empresa. Y el mecanismo legal que transferiría toda la responsabilidad de esas deudas hacia mí se activaría automáticamente el domingo, el mismo día fijado para mi boda, salvo que yo revocara ese poder antes. ¿Y Diego? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Mi tío suspiró antes de continuar. Diego lo descubrió hace casi 1 mes. En vez de contártelo, fue con tu padre y negoció su silencio. Tus papás le pagaron sus deudas de tarjeta a cambio de que mantuviera la boda en pie sin que tú sospecharas nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
10 años de relación reducidos a un silencio comprado por $34,000. Pasé el resto de la madrugada en la oficina de mi tío, quien trabajaba como perito contable independiente desde que dejó la empresa familiar. En apenas un par de horas logró reunir estados de cuenta, correos internos y contratos que probaban el desvío sistemático de fondos, las firmas falsificadas en los avales de los préstamos, los retiros no autorizados de mi herencia, y la transferencia reciente hacia la cuenta de Diego. Todo estaba documentado, fechado, y era devastadoramente claro. Volví a casa cerca de las 7 de la mañana con una calma que no sentía por dentro, sino que había decidido fabricar. Apenas crucé la puerta, Diego corrió hacia mí, con el rostro pálido y los ojos hinchados. ¿Dónde estabas? Desperté y no te encontré, casi llamo a la policía. Lo miré fijamente, midiendo cada palabra que decía, preguntándome cuántas de sus expresiones habían sido siempre actuadas. Le sonreí, cansada, y le dije que solo necesitaba aire, que los nervios de la boda me tenían abrumada. Él pareció aliviado, me abrazó y susurró que todo iba a salir perfecto. Yo, por dentro, ya sabía exactamente qué iba a hacer. Esa misma tarde, mientras él se duchaba, dejé mi teléfono grabando cerca de la puerta del baño. Lo escuché hablar en voz baja, seguro de que nadie lo oía. Sí, Fernando, ya está tranquila, no sospecha nada. Asegúrense de que el resto del dinero esté listo antes del domingo. Esa grabación, sumada a todo lo que mi tío había reunido, se convirtió en la pieza final del rompecabezas. El domingo llegó con un cielo despejado y un jardín decorado hasta el último rincón con flores blancas. 250 invitados, entre ellos socios importantes de la constructora, ocupaban las sillas dispuestas junto al lago. Mi madre lucía un vestido color champán, radiante como si nada estuviera a punto de derrumbarse. Mi padre, cerca del altar, saludaba a cada invitado con el orgullo de un patriarca satisfecho. Diego me esperaba al final del pasillo, vestido de traje, con esa misma sonrisa tranquila que me había enamorado una década atrás y que ahora sabía perfectamente falsa. Caminé del brazo de mi padre, sintiendo su mano firme sobre la mía. Hoy todo se acomoda, hija, me dijo en voz baja, sin imaginar cuánta razón tenía. Cuando llegamos al altar, la oficiante comenzó su discurso de bienvenida. Antes de que pudiera pedirnos los votos, saqué del ramo un micrófono inalámbrico que había escondido entre las flores y caminé hacia el centro del escenario improvisado. Un murmullo de sorpresa recorrió el jardín. Antes de continuar, dije, con la voz más firme de lo que esperaba, quiero compartir algo con todos ustedes. Presioné un botón en mi mano y las dos pantallas instaladas a los costados, originalmente pensadas para mostrar fotos de la pareja, se llenaron con capturas del depósito bancario, el mensaje de mi madre pidiendo mantenerme al margen, los documentos del fondo de mi abuela vaciado poco a poco, y el audio de Diego hablando con mi padre esa misma tarde. El jardín estalló en exclamaciones. Diego perdió el color del rostro por completo. Mi padre intentó avanzar hacia la mesa de control técnico gritando que cortaran la energía, pero mi tío, ubicado discretamente junto al equipo de sonido, ya había bloqueado el acceso. El caos se apoderó de la celebración, invitados sacando sus teléfonos para grabar, mi madre soltando su copa de vino que se hizo añicos contra las baldosas de piedra, mi padre inmóvil entre la furia y el pánico. Renata, detén esto ahora mismo, exigió mi padre, con la voz quebrada. Estás destruyendo todo lo que construimos. Le respondí sin apartar la mirada de él. Ustedes destruyeron todo cuando decidieron usar a su propia hija como garantía de sus deudas. Diego intentó acercarse, con las manos temblando. Renata, puedo explicarlo, ellos me obligaron. Lo miré con una serenidad que ni yo misma esperaba tener. Vendiste 10 años de nosotros por $34,000. Antes de que la discusión escalara más, las puertas del jardín se abrieron y un grupo de investigadores, acompañados de mi tío, avanzó directamente hacia el altar. Él había entregado el informe pericial completo a la fiscalía esa misma mañana, junto con todas las pruebas reunidas durante la madrugada.
Los agentes rodearon a mis padres y a Diego frente a todos los invitados, notificándoles formalmente que quedaban bajo investigación por fraude financiero, apropiación indebida y falsificación de documentos. En las semanas siguientes, la constructora de mi padre colapsó bajo el peso de las auditorías. Diego perdió su empleo y enfrentó cargos como cómplice del fraude. Con la ayuda de mi tío, logré revocar legalmente el poder notarial, congelar las cuentas comprometidas y recuperar cada peso que quedaba de la herencia de mi abuela. Hoy, 7 meses después, escribo esto desde el porche de una pequeña casa en la montaña, con el sonido del viento entre los pinos como única compañía. Mudarme lejos de todo lo que conocía fue la decisión más difícil, y al mismo tiempo, la más liberadora que he tomado. Trabajo de forma independiente, restauro esta casa poco a poco y, por primera vez en mucho tiempo, aprendo quién soy cuando no vivo para complacer a nadie más. Cuando pienso en esa madrugada, en el frío del auto y en la voz temblorosa de mi tío al otro lado del teléfono, entiendo que no fue el final de mi historia, sino el verdadero comienzo. Descubrir que las personas que debían protegerte son las mismas que te empujan al abismo es una herida particular, difícil de nombrar. Pero levantarme, exponer la verdad y recuperar el control de mi vida me dio una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. Perdí a un prometido y me alejé de unos padres que nunca vieron en mí más que una herramienta útil. Pero a cambio gané mi libertad, mi dignidad y un futuro que, por fin, construyo con mis propias manos. Y ahora quiero preguntarles a ustedes que están escuchando esta historia, ¿qué habrían hecho si encontraran ese mensaje en el teléfono de su pareja 2 días antes de la boda? ¿Se habrían quedado en silencio o habrían expuesto todo, como yo decidí hacerlo? Cuéntenme en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerden, nunca sacrifiquen su verdad por quienes solo los ven como una pieza más en su propio juego.